Buenas tardes, apoderados, profesores y compañeros presentes. Nuestro tema de investigación es esclavitud en Chile en tiempos coloniales e invisibilización de la descendencia afroamericana. Los integrantes son Yeramín Barrientos, Constanza Muñoz, Sebastián Mora, Guillermo Butó y quien se dirige Jesús Mancilla. En este trabajo, en esta investigación, hablaremos sobre los procesos por los que pasó la esclavitud en Chile entre los tiempos coloniales. Se darán a conocer leyes que surgieron en la época, como por ejemplo la ley de la libertad de vientre, ya hablaremos de eso. Se identificarán personajes importantes que estaban en contra y a favor de la esclavitud y el tipo de mentalidad que se tenía en esa época. A partir del siglo XVI, con la aparición de los esclavos negros en Chile, fue un momento decisivo para la historia de la humanidad. Se produjo una caza del hombre que duró 400 años y que convirtió a África en un continente manchado de sangre y de lágrimas. El esclavo era capturado o adquirido para que sirviese la propiedad señorial, siembra de tierras y explotación minera. Debido a las condiciones indignas en las que ellos vivían, los esclavos trabajaban encadenados, amarrados, marcados o mutilados para evitar la fuga. En Chile, la esclavitud negra permaneció cerca de 3 siglos, desde 1536 a 1823. Los primeros contingentes de esclavos arribaron a Chile como integrantes de las huestes de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia. Planteamiento del problema. Parte de la identidad de un país es saber de dónde proviene, para así saber cuáles son sus raíces. En Chile la esclavitud negra permaneció cerca de 3 siglos, desde 1536 hasta 1823, tiempo suficiente para que esto influyera en nuestra historia y cultura. Por aquello, en esta investigación queremos dar a conocer cómo se produjo el proceso de mestizaje y en qué grado esto influyó en nuestra identidad, es decir, rasgos y características, para así poder informar a la sociedad, ya que parte de ella no tiene memoria, vale decir no tiene conocimiento de estos hechos, por lo cual no tiene conciencia, lo cual forma un impedimento a reconocer sus propias raíces. Las preguntas de nuestra investigación son: ¿por qué se aplicó la esclavitud a los mapuches en el año 1608? ¿Existe descendencia afroamericana en Chile? ¿Por qué el ser negro es sinónimo de esclavo? ¿Por qué se esclavizaron a los negros africanos? Y si existe, ¿qué rasgo tiene la cultura chilena de África? La finalidad que tiene este estudio es argumentar, explicar y concientizar a la población sobre su descendencia afroamericana y que no quede como un tema aislado. Objetivos generales y objetivos específicos. Como objetivo general tenemos: el objetivo de este estudio es analizar la llegada de esclavos negros a Chile con Diego de Almagro y Pedro de Valdivia y de qué manera la presencia de estos influyó en la cultura chilena, con el fin de informar a la sociedad chilena sobre este tema tan primordial. Como objetivos específicos tenemos 2, que es demostrar que llegaron esclavos negros a Chile y que los chilenos presentan descendencia de esclavos negros, y exponer las características africanas que presenta la cultura chilena. El problema que dificulta esta investigación es la escasa información que hay sobre el tema, debido a la poca examinación de este. Solo fue a mediados del siglo pasado que algunos investigadores chilenos iniciaron un estudio profundo acerca de este tema, pero el tema sufrió de nuevo abandono en los años 60. Hipótesis. Se puede inferir que el poco incentivo que tienen los investigadores de examinar la aparición y el aporte de los esclavos se debe a que en Chile la herencia africana no está presente como en el grado de otros países latinoamericanos. Además que antiguamente se cuestionaba la relevancia de la esclavitud en Chile, puesto que se decía que la mayoría
mayoría de los esclavos que figuraban en los censos y otros documentos de la época se encontraban más bien de paso en el reino o se ubicaban en territorios que no conformaban parte de la nación actual. Además, también se puede inferir que hubo un racismo de parte de Chile hacia los afroamericanos, ya que no existía ni existe ninguna ley que reconozca la etnia afrochilena, ni tampoco una ley pública que se enfoque en sus sueños y anhelos. La esclavitud es una condición jurídica que, ya sea por nacimiento, deuda, sentencia judicial o derecho de conquista, la persona carece de sus derechos civiles y pasa a ser propiedad de otra persona. Según Aristóteles, existen esclavos por naturaleza, los cuales están obligados a obedecer. Esto debido a que hay una superioridad y una inferioridad, la cual determina la vida de los señores y esclavos. También habla de que la esclavitud natural es justa, necesaria y útil. Aunque estas palabras puedan parecer erróneas de acuerdo a las creencias actuales, si las analizamos bien, nos podemos dar cuenta que sí hay hombres que dominan a otros hombres. Entonces, aunque esto no es igual que la esclavitud, no podemos negar que factores como la corrupción y la ambición han hecho que las personas con dinero sometan a sus trabajadores para que estos obtengan su supervivencia y la de su familia. ¿Dónde y cómo comenzó la esclavitud negra? El primer país en esclavizar personas fueron los árabes, seguidos por los portugueses. Estos últimos fueron la potencia europea esclavizadora. Abastecían a Europa y a gran parte de América con personas para suplir la mano de obra indígena. Un estudio calculó que a mediados del siglo XIX Portugal esclavizaba a más de 350.000 personas y una quinta parte de estas solamente llegaba a su lugar de destino, y de esta una décima llegaba en condiciones óptimas para el trabajo. Esclavitud negra en tiempos coloniales. Esto se extendió cerca de 3 siglos, que fue desde 1536 hasta 1823. Los primeros contingentes de esclavos llegaron a Chile por medio de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, y su rol principal era ser sirvientes domésticos y soldados. Tras la disminución de población indígena, en tiempos donde la economía se dirigía hacia la exportación de productos ganaderos, creó una crisis laboral, lo cual hizo que la exportación de esclavos negros se hiciera una lucrativa actividad comercial. Pero sin embargo, esto se detuvo bruscamente cuando la corona española entró en guerra con la corona portuguesa, en 1640 hasta 1668. El 23 de junio de 1823, por medio de José Miguel Infante y Manuel de Salas, se abolió la esclavitud por medio de ello. Durante el gobierno de José Miguel Carrera se promulgó la famosa ley de libertad de vientre, promocionada por Manuel de Salas, pero se vio muchas veces interrumpida por la guerra de la independencia de Chile. Al promulgarse esta ley, los esclavos negros y sus mezclas se adhirieron a la población, y hasta los días de hoy se puede observar la herencia africana, como principalmente en el folclore, como nuestro baile tradicional, la cueca. Los indios y los africanos fueron esclavizados y tratados como inferiores en virtud de haber sido derrotados por los europeos. Teoría de la identidad. La teoría de la identidad se define como una teoría que predice ciertos comportamientos entre grupos. Se utiliza para referirse a la teoría general acerca de los comportamientos de los seres humanos. La población negra en Arica fue considerable durante la época colonial.
Esta ciudad se fundó en 1570 y perteneció al Virreinato del Perú, luego a la República del Perú y luego fue anexada a Chile tras la Guerra del Pacífico. Esta ciudad recibió una gran cantidad de esclavos debido a las buenas condiciones de cultivo de caña de azúcar y algodón que poseía. La mayoría de los esclavos que llegaron venían de los países africanos como Congo y Angola. Y lo que produjo la introducción de esclavos a Chile fue una activa participación del negro en el mestizaje, creando un mestizaje donde se combinó españoles, africanos, indígenas con mestizos polacos y zambos. La abolición legal de la esclavitud en Chile fue a comienzos del siglo XIX. Después de largos procesos y de debates políticos por el esfuerzo de Manuel de Salas, se promulgó la ley llamada Libertad de Vientre el 15 de octubre de 1811, la cual decía que todos los hijos nacidos de madre esclava serían libres desde ese momento. Esta ley también aplicaba para las mujeres que fueran vendidas al extranjero y para los esclavos que llegaran al país y permanecieran en el territorio nacional por un lapso de 6 meses. El 23 de junio de 1823, José Miguel Infante presentó al Congreso un proyecto, el cual proponía la abolición total de la esclavitud en Chile. Y luego de que fue aprobado, se declaró libre a todos los esclavos que hubieran nacido desde 1811 en adelante. La esclavitud se abolió fácilmente, ya que no tenía mayor importancia como en otros países. No habían problemas étnicos, por lo que se abolió rápidamente, no como en el resto de Latinoamérica. Otro tipo de esclavitud es la esclavitud moderna. Esta trata de que una persona con mayor poder que otra obliga a trabajar por salario mínimo o sin nada, casi todo el día sin descanso. Un ejemplo de esto es lo que pasó en el año 2013, cuando más de un centenar de ciudadanos bolivianos llegaron a Chile, a la región del Maule, engañados y fueron esclavizados sin horas libres de descanso ni salario. Fueron condenados en ese mismo año, según la ley según la ley número 20.507. Esta fue la primera condena de este tipo en todo el país. Ahora daremos a conocer la metodología que se ocupó en esta investigación, partiendo por decir que tiene un enfoque cualitativo, ya que se contaba con bases y hechos históricos que daban características sobre la abolición de esclavos y sus leyes. Podemos decir también que fue de un diseño no experimental, ya que se encontraban con archivos, documentos y hechos que hablaban sobre nuestro tema abordado. Y los tipos de instrumentos que ocupamos, se recaudó información